En este otro puente sí nos encontramos a 10 chicas transmitiendo en vivo. Algunas están bailando, otras están maquillando, otras están contando chistes. Esto está súper curioso. Hoy hablaremos del submundo de los streamers callejeros de China. Nos encontramos en China y hoy hemos salido de noche para intentar documentar el fenómeno de los streamers callejeros. Este es un tema que está muy sonado realmente en todo el mundo, pero en este territorio llega a niveles que incluso definiría como surreales. Es bastante común salir de noche y encontrarte con decenas de personas transmitiendo al mismo tiempo, cantando, contando chistes, bailando, haciendo movimientos sensuales para intentar ganarse a las audiencias y por supuesto las donaciones. Incluso se han viralizado clips de personas que han logrado capturar momentos en los que debajo de puentes literalmente decenas de streamers le están dando al mismo tiempo, buscando llamar la atención, que la gente los vea, porque por medio de estas aplicaciones se puede donar dinero y en verdad que se puede llegar a ganar muy bien, un muy buen ingreso, y muchas personas lo han convertido en su trabajo. Y bueno, realmente empiezan a salir a las calles por las noches porque a las 6, 7, 8 p.m. hay más gente conectada, hay más gente relajada después del trabajo, tal vez en el transporte público, de regreso a sus hogares, en el ocio, en el teléfono. Ahí es donde salen las fuertes audiencias y es hora de que ellos se pongan a trabajar. Entonces, bueno, vamos a ver si esta noche corremos con suerte y podemos encontrarnos con de verdad concentraciones grandes de streamers para poder enseñárselos, que sí, les repito, lo llego a definir incluso como algo surreal, un buen reflejo de nuestros tiempos actuales. Venga, las calles nocturnas de China nos esperan, vamos a darle. Comenzamos nuestra búsqueda por las zonas más concurridas de la ciudad de Guilin. Nos encontramos con grupos de músicos y solistas que transmiten en vivo a la par que hacen una presentación en vivo para las audiencias callejeras. Tienen su código QR listo para donaciones y sus luces y cámaras comunicando en vivo. Y a ver, ojo, no todas las personas que estamos viendo aquí están streameando. Muchos de ellos nada más están cantando karaoke, pues es algo bastante usual. De hecho, también se llegan a ver personas que traen sus proyectores y ponen la imagen grandota, entonces hacen karaoke, cobran para que otros hagan karaoke. Sí, es como usual. Esta ciudad que se llama Guilin es como muy cantante, es muy musical. No obstante, esto se siente demasiado organizado. ¿Dónde están esas grandes concentraciones que hemos visto en las noticias? Resulta que todo este tema se estaba saliendo de control, al punto en que la policía tuvo que intervenir. Así que para encontrar a las grandes conglomeraciones, tendremos que adentrarnos un poco más, buscar no solo sobre los puentes, también debajo de ellos. En este puente nos dicen que se suelen situar muchos streamers y sí, en efecto. Vean, podemos ver que está una chica justo ahí atrás, hacia allá hay otro chico y ahorita seguimos caminando a ver si encontramos más. Ah, wow, abajo de este puente sí nos encontramos varios. Aquí estamos viendo cinco streamers. De este lado y del otro lado del túnel había como otros 3 más y habían muchos aritos de filmación. Algo ha llamado mi atención y es que todas estas personas transmitiendo vienen acompañados de figuras que podríamos denominar como sus managers. Resulta que todos pertenecen a una gran compañía que monetiza su contenido por ellos. Así que mientras tú piensas que le estás donando a una chica que canta muy bonito bajo el puente, realmente hay una gran compañía detrás de ella cobrando todo a cambio de un porcentaje. Varios de estos managers se paran frente a nuestra cámara para intentar evitar que los grabemos, pero eventualmente logramos entablar conversación, hacernos amigos y lograr que nos cuenten
cuenten un poco más sobre esta curiosa industria. Oigan, y a ver, esto ya se puso muy curioso, ¿ok? Incluso tiene su lado un poquito perturbador. Vamos a ver ustedes cómo lo interpretan. Podemos ver que hay un coche acá junto, ¿no? Pues ese es el coche como del manager, ¿no? De una de las compañías y que depende mucho de cómo les esté yendo a sus diferentes talentos, llamémosle a las diferentes personas que ellos managerean. Los mandan para otras ciudades, los mueven de puente, así como de, no, pues tú estás ganando más en este puente, te mandamos a ti para este puente. Y o que a este le podría ir mejor en este puente o que le aconsejamos ir a este puente. Pero una duda no ha quedado aún resuelta. Y es que, ¿por qué transmiten bajo puentes? ¿Por qué estar en el frío, de noche, en lugar de en un estudio o la comodidad de sus casas? Resulta que esto tiene una fuerte conexión con el espacio de viviendas. La mayoría de las personas viven en espacios muy pequeños con muchos vecinos que se quejarían si hay mucho ruido. Pero también se trata de una estrategia para posicionar geográficamente a los y las streamers, acompañado de un muy bizarro anhelo por dar lástima. Al estar en la calle, ¿no? Como en puentes, de cierta manera exponiéndose, esto lo hace más llamativo para sus audiencias. Esa es razón número 1. Razón número 2, por la ubicación geográfica. En muchas de estas aplicaciones de streaming, la audiencia pone ubicación geográfica y buscan a gente que esté cerca de ellos, porque esto de cierta manera lo hace más relacionable. Entonces, este tipo de puentes los suelen acercar a barrios que, uno, pueden ser más adinerados, por ende la gente va a tener más dinero para hacer donaciones, y 2, también los acercan a lugares donde hay más conglomeraciones de personas, por ende va a haber más gente viendo en vivo. Ahora, algo muy curioso que podemos analizar es que, por ejemplo, vean cómo este chico tiene 2 teléfonos, ¿ok? Esto es porque está transmitiendo en 2 plataformas distintas. Entonces, de esta manera puede monetizar doble. La chica de atrás, que por cierto ya su manager o lo que sea ya se puso un poquito agresivo, ella está transmitiendo con, me parece que son 3 teléfonos para tener 3 plataformas o tal vez 3 perfiles distintos. Otra cosilla que estamos analizando, su equipo de grabación está bueno. Les digo, esta chica tiene 3 teléfonos, ¿ok? Anda transmitiendo con 3 dispositivos diferentes, tiene unos power bank grandes abajo porque obviamente necesita mucha luz, mucha energía, y tiene su arito para la iluminación. El internet sale directamente de su teléfono, los datos realmente son muy baratos en China, más que costeables, y sí, pues es básicamente su equipo de grabación. Miren, ya nos hicimos amigos del manager, ya hasta nos dijo cómo se llama la chica y la estamos viendo aquí, chequen, en vivo, mientras ella transmite. Qué curioso, ¿no? Entonces aquí vamos a comentar, hola chica, ahí vamos a ver, hola chica. Entonces ahí está, y listo. Y vean, si quisiéramos donarle, que pues es literal el trabajo de la chica, ponemos ahí, tenemos que comprar. Entonces por 98 yuanes podemos comprar 980 monedas. Podemos pagar aquí directo en Toing, con Alipay o con WeChat, y ya ahí se puede vincular también con la tarjeta. Entonces ahí está, y listo. Ahí ya nos dice cómo está la cosa, ya nada más se pone el código y listo. Así es como se le donaría. Al ver la pantalla de una de las chicas transmitiendo en vivo, un detalle me ha dado mucha curiosidad, y es que solamente la están viendo 30 personas. ¿Qué porcentaje de estos 30 individuos estará realmente donando? ¿Será que alguna de estas personas transmitirá toda la noche sin recibir una sola donación? Esta chica que estamos viendo empieza a streamear aproximadamente todos los días a las 9:30 o 10 de la noche y acaba a las 3 o 3:30 de la madrugada. Olo Borgo, son muchísimas horas, ¿no? Es un trabajo duro, te tienes que comprometerte, en verdad. Wow, esto está loquísimo. Vinimos a ver un centro de transmisiones, como tal una academia de streamers, podríamos llamarle. Una compañía que básicamente enseña a la gente a monetizar su contenido. Entonces aquí tú puedes rentar estudios, puedes rentar cuartitos, por si, no sé, no puedes streamear en tu casa, vives en un lugar muy ruidoso, no tienes buen internet, qué sé yo. Y aquí te enseñan los tips. De hecho, vean, acá tenemos como tal el loguito de TikTok, ¿no? Y acá te dicen, ¿no? Como
como, ok, el poder de transmitir, te enseñamos cómo hacerlo, te enseñamos cómo convertir a tu audiencia en ganancias, ¿no? Ahí tenemos el signo del yuan y a convertirte en el rey. Chéquense, viene aquí como descrito, ¿no? Todas las plataformas para abarcar, etcétera. Y vean, estos pues son como los estudios, podemos ver que está ahí la pantalla verde. Sí. ¿Qué tal? Una muestra más que evidente del nivel al que está llegando el negociazo del streaming en este territorio. En este otro puente nos encontramos a varias. Aquí sí son puras chicas. Acá hay 5. De este lado hay otras 3. Entonces sí, aquí estamos viendo que hay una chica bailando. Otra más me parece que se está maquillando por ahí. Sí, como diferentes rubros. Y a ver, me surge la duda aquí y vamos a analizarlo todos. Y es que ¿por qué a la audiencia le gusta ver a estas chicas debajo de los puentes, trabajando en las calles? ¿Será que de cierta manera es un efecto psicológico que les gusta ver a las personas que están transmitiendo por internet de cierta manera sufrir? ¿O qué es lo que llama la atención de esto? Porque si bien en muchos puntos es porque los acerca, como yo les decía, a colonias más adineradas, pues aquí yo no creo que sea el caso. Aquí yo no veo que haya como edificios muy altos donde haya mucha gente y realmente no es una zona residencial bien cotizada. Híjole, ¿será tal vez por el simple hecho de ahorrarse las rentas, de pagar un estudio para hacer el streaming? ¿O será que a la audiencia, les digo, les gusta, les atrae de cierta manera como verlas en las calles? Híjole, sí está bien curioso todo esto y la verdad lo diré, mis respetos a las personas que se rifan aquí buscando pues un sustento, buscando un camino a la fama. Sí se están rifando, sí es un sacrificio el estar aquí en el frío porque pues ya en la noche se pone frita la cosa. Esperemos que tengan éxito, que les estén dando sus ganancias justas y que las compañías que los managerean pues no los estén de cierta manera tracaleando, estafando. Esperemos que sea un negocio transparente. Pues ahí lo tienen, un vistazo al submundo de los streamers en China, una industria que está creciendo e impactando proporcionalmente al morbo que genera en sus usuarios. Estas nuevas maneras de trazar un camino hacia la soñada fama podrían ser un reflejo de nuestro comportamiento social actual, en el que las pantallas muestran algo muy distinto a lo que podría estar sucediendo detrás de ellas. ¿Qué tanto se aleja esta realidad virtual de la realidad real? ¿Y hasta qué punto será que todos nos veremos involucrados?